En imagen vamos a hablar de la liposucción y la dermolipectomía, las dos opciones que hoy hay en el ámbito de la cirugía plástica para mejorar el aspecto estético del abdomen, ya sea posparto o una persona que ha descendido mucho de peso. Sobre estos temas hemos hablado con un especialista en Tucumán, nos hacemos referencia al doctor Cristian Robles. En esta primera parte de la nota con el doctor Robles vamos a hablar de las dos opciones, justamente cuáles son sus características y cómo es el postoperatorio de la dermolipectomía. Aquí le presentamos la primera parte de la nota con el doctor Cristian Robles. Los tratamientos pura y exclusivamente quirúrgicos, de lo que vamos a hablar, tenemos dos alternativas. Una que es la lipoaspiración y la otra que es la abdominoplastía, que también las conocen como dermolipectomía, que en este caso es una saca únicamente el exceso de tejido celular adiposo, o sea, la grasa que está debajo de la piel, por medio de cánulas, eso es la lipoaspiración, y la otra cirugía, por medio de incisiones, extrae el exceso de piel y de tejido celular adiposo, ya sea por pérdida de peso posparto o por una disminución de peso de las personas que aumentan 15 kilogramos de peso de su peso habitual, y también, por ejemplo, las personas que se hacen las bariátricas, la cirugía de la obesidad, que tienen una pérdida de peso abrupta, entonces llegan a perder hasta 60 kilos. Entonces, imagínate que todo ese exceso de piel y de tejido celular que se disminuyó queda colgando, entonces eso hay que hacer una cirugía. Y en el caso de la dermolipectomía, ¿cómo es el procedimiento en sí para un paciente, ya sea hombre o mujer? Es lo mismo, exactamente la misma técnica para el hombre que para la mujer. Bien. Se trata de incisiones por arriba del pubis de forma transversal, se diseca, se llama disección, la liberación del tejido celular adiposo por arriba del músculo hasta el reborde costal. Se observa obviamente que no haya ningún sangrado y se estira la piel y el tejido celular, se reseca el excedente de piel que hay y se realizan las suturas internas y la sutura de la piel. ¿Qué pasa con el ombligo en este caso, por ejemplo? Por ejemplo, el ombligo, acá tenemos que ver si hay una hernia umbilical y si no hay hernia umbilical. Si no hay hernia umbilical, el ombligo se hace una incisión alrededor del ombligo y se lo deja adentro. Bien. Después que se tira el excedente, se reseca el excedente, se sutura y se exterioriza el ombligo a una distancia equidistante entre el pubis y el apéndice cifoide. Entonces que quede el ombligo en una posición central y a mitad de camino entre esa distancia que antes mencioné. Y en el caso de que, por ejemplo, tuviera una hernia umbilical grande, que hay un despegamiento de la piel, se tiene que realizar una técnica de neo-ombligo. El otro era de reposicionamiento del ombligo y este es neo-ombligo, o sea, formar un nuevo ombligo con la piel hacia adentro, y las incisiones en ese caso quedan pegadas a la aponeurosis del músculo. En cambio la otra quedan alrededor de la piel, entonces son un poquito más visibles. Lo que me faltó decirles es que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, como hay un aumento de peso, se provoca una diastasis del recto, o sea que hay una debilidad de la pared abdominal, de la parte muscular y de la aponeurosis. Se vence eso, entonces el contenido de la cavidad abdominal trata de ir hacia afuera, entonces eso provoca una curvatura que lo que hay que hacer es suturarla, hacer una aplicatura de los rectos para que eso quede hacia adentro y quede una panza, el abdomen chato, ¿de acuerdo? Entonces luego se colocan unos drenajes para que aspiren el excedente de líquido, sangre que se va acumulando, porque acá hay que saber que se rompen muchos vasos arteriales, venosos y linfáticos. Entonces eso acumula líquido y hay que extraerlo por medio de drenaje. Hay que tener extremado cuidado con los drenajes de no extraerlo, porque si no ese líquido que no se extrae se acumula dentro del abdomen y lo que hace esto es impide que se pegue y cicatrice
lo que quedó o el reposicionamiento de los colgajos en este caso. ¿Y cómo es el postoperatorio? En el postoperatorio nosotros tenemos que saber que tiene que tener cuidado, reposo casi absoluto los primeros 7 días, caminar de una forma semiflexionada para no tirar de la cicatriz, y se pueden duchar normalmente, teniendo mucho cuidado con los drenajes. La alimentación, una dieta liviana los primeras 48 o 72 horas. A partir de ahí, siempre cuidando lo que es la dieta para no empezar con excedentes de peso desde el postoperatorio inmediato. Y generalmente retorna la actividad normal, si tenemos un postoperatorio normal, a partir del mes. Bienvenidos a un nuevo bloque de nuestro programa, y hacemos referencia con el doctor Cristian Robles, médico cirujano plástico, a cuáles son las dos opciones que hay actualmente en el ámbito de la cirugía para mejorar el aspecto estético de lo que es el abdomen. Él hacía referencia a la dermolipectomía y a la liposucción. Ahora, en esta segunda parte de la nota, nos comenta en qué casos se utiliza y especialmente cómo es la recuperación o el postoperatorios de la o el paciente que realiza este procedimiento. Aquí le presentamos la segunda parte de la nota con el doctor Cristian Robles. En el caso de la lipoaspiración también tenemos que ver si es que es solo lipoaspiración abdominal, porque hay mega lipoaspiraciones, entonces el postoperatorio va a ser mucho más largo en tiempo. Pero si es meramente abdominal, hablamos de una semana de reposo relativo y puede volver a su actividad sin hacer esfuerzos a los 10 días aproximadamente. Doctor, ¿en qué casos se usa la lipoaspiración? Bueno, la lipoaspiración cabe aclarar que no es para adelgazar, sino que es para modelar el cuerpo, darle forma a ciertas zonas en las cuales se acumula la grasa. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que vienen con sobrepeso, y a esas pacientes no es la indicación estricta de cirugía, sino que tienen que disminuir de peso para nosotros poder realizar la liposucción. ¿Por qué? Hay una cosa que tienen que saber, que aparte de lipoaspirar la grasa, también se lipoaspira algo de líquido sanguíneo. Entonces, si nosotros nos ponemos a sacar 10 litros de grasa, obviamente por ahí son 2 o 3 litros de sangre y el cuerpo tiene 5, entonces se produce un shock y la paciente corre riesgo de vida por hacerse una lipoaspiración. Entonces lo que nosotros aclaramos es que un máximo de lipoaspiración que realizamos es de 3 litros. De ahí distribuirlo en abdomen, en flancos, en los brazos, en las piernas, silla de montar. Entonces hay que saber que no es, volviendo al tema, no es para disminuir de peso, sino que para darle forma al cuerpo. Usted decía algo muy importante también respecto de la expectativa que puede llegar a tener la paciente y de cómo se da el asesoramiento, en este caso a través del profesional. Exactamente, tiene que tener un asesoramiento tan estricto y ser estricto el profesional en saber indicar una lipoaspiración y en contraindicar una lipoaspiración también. Entonces, no es lo mismo lipoaspirar a una paciente que mide 1,70 m y pesa 60 kilos a una paciente que mide 1,70 m y pesa 90 kilos. Entonces hay que ver y trabajar con la expectativa del paciente también. Cabe aclarar también que en el postoperatorio inmediato, desde que salen del quirófano, van con una faja elástica que la tienen que usar las 24 horas del día aproximadamente por un mes. Entonces, y el segundo mes solo 12 horas en el caso de las dermolipectomías, y en el caso de las lipoaspiraciones solo un mes 24 horas. O sea, solo se la retiran para ducharse, para lavarla y se la vuelven a colocar. Se trata de hacer un trabajo interdisciplinario entre la parte psicológica de lo que provoca tanto el aumento de peso como la disminución, nutricional para estabilizar el peso en el cual nosotros indicamos la cirugía, y bueno, el cirujano que es el que realiza la cirugía. ¿Y los resultados son óptimos, satisfactorios en la mayoría de los casos, doctor? En la mayoría de los casos tenemos resultados óptimos si hay un cumplimiento del postoperatorio también. Entonces tenemos un tiempo estipulado de cicatrización y de forma del paciente si no aumenta ni baja de peso. Perfecto, doctor. Muy claro entonces en sus conceptos. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes y están invitados cuando quieran a mi consultorio. Gracias.